Estamos en el Museo de las Montañas de Cerdeña en Arezzo y estamos aquí para presentar la exposición de la Asociación Impronte di Storia Historical Traces. Este cartel, en cambio, es la explicación de lo que se puede observar en el taller de la Edad del Bronce que comenzó con el hierro. Es un póster que se presentó en la 16ª reunión de estudios de prehistoria y protohistoria de Netruria, Arqueología del Fuego, la Beta, Cultos a la Muerte, una presencia constante, y se llama Minas y fundiciones en la Cerdeña de la Edad del Bronce, el desarrollo de la investigación desde las primeras investigaciones hasta la aplicación actual de la arqueología experimental. Es un cartel que escribimos y presentamos, y aquí se explican los diferentes pasajes y artefactos que se ven expuestos en la exposición. A partir de métodos modernos de fundición, hemos podido deconstruir lo que se conoce en el mundo moderno y llegar a la reproducción de objetos, también sobre la base y sobre todo sobre la base de los artefactos arqueológicos originales, para ver cómo se podría crear realmente una fundición del final de la Edad del Bronce, el comienzo de la Edad del Hierro. Un último detalle, la parte dedicada a la búsqueda de las fundiciones de la era nurágica conocidas en Cerdeña y que obviamente también están vinculadas a la presencia de las minas, de las cuales aquí tenemos una pequeña colección de minerales útiles para el proceso de fundición. Van desde pirita, que es un excelente indicador de la presencia de minerales que contienen cobre, por tanto, malaquita, crisocola, azurita o, en cuanto a la presencia de estaño o plomo, ambos usados en la era nurágica, incluso plomo usado a finales del Neolítico en Cerdeña. Aquí tenemos galena, por ejemplo, de Sibio, y otro ejemplo de galena en su lugar de las minas de Iglesiente. Otro ejemplo en lo que respecta a minerales de estaño es la casiterita, conocida por ejemplo en Gran Bretaña, que ya exportaba este mineral en tiempos prehistóricos, con un ejemplo de casiterita procedente de esta localidad de las Islas Británicas, que en realidad es una región conocida como Cornualles. Otro ejemplo es un pequeño fragmento de casiterita de Monte Santa Vitoria, situado en el municipio de Villacidro.